ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Bueno, nuevamente aquí compartiendo ideas y esta vez con una historiadora de Mis Pagos de Mendoza, gran historiadora y también miembro de la SADE de Mendoza y miembro de la SADE de aquí de la ciudad de Buenos Aires, y nos tiene para contar alguna presentación del libro y después vamos a hablar un poco de historia. Y ya es como un poco parte del programa. Parte del programa que ya muchos oyentes nos están pidiendo que repitamos. Yo no hablé nada de impuestos, no dije nada. No dijiste nada, no hablaron no de economía ni de vencimientos hoy, pero bueno, no dije nada. La televisión, todo están todo el día hablando de economía y todo eso. Bueno, vamos a tratar de hablar de otras cosas. Vamos con Fabiana. Gracias, Fabiana, por estar con nosotros. Fabiana Mastrangelo, la tenemos con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme, una alegría estar aquí con ustedes. Bueno. A ver. Pregunte usted, Jorge. Bueno, empiezo a preguntar yo. Pregunte usted. Sé que vas a presentar un libro el próximo mes. El próximo mes se llama Valores Humanos en la Ciudad. Sí. El título da cuenta de el significado que tiene ser una sociedad educativa o ciudad educadora, o pensar que todas las acciones que realizan, tanto los funcionarios como los vecinos, como los que están en los medios de comunicación, están siendo acciones educadoras o deseducadoras, como dicen los españoles. En este libro, es un libro, yo soy compiladora y escribo algunos artículos, pero escriben Luis Alberto Romero, escribe Carlos Calvo de Chile, Torralba de Barcelona, escribe la secretaria académica de la UBA también, y otras, la doctora Eliana Bianchi de Cicias, que fue la primera diputada nacional por Mendoza. Sí. Y que fue una gran educadora. Y bueno, y entonces, ¿cuál es la idea? La idea de los valores humanos de la ciudad es que tanto funcionarios como el ciudadano sepa que sus acciones están generando un aspecto en el entorno. Uh-huh. Por ejemplo, las políticas públicas son una manera de educar o de deseducar, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo nos tratamos los ciudadanos entre nosotros? Es una forma de educar o deseducar. Uh-huh. El vecino que limpia la vereda está educando al vecino, al otro que a lo mejor no lo está limpiando, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en este libro tenemos distintos temas. Por ejemplo, el historiador Luis Alberto Romero hace una síntesis de lo que ha sido este concepto, porque no es algo nuevo. La polis griega uh-huh. ya tenía este concepto, viste, que en Atenas ahí el ciudadano se educaba para la democracia, para la filosofía, para el diálogo. En Esparta era una educación militarizada y demás. Este concepto de que la ciudad educa viene ya, uh-huh. digamos, de la antigua Grecia, uh-huh. y en el siglo XX, claro. Empieza a tomar forma a través de UNESCO, y ahora con la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, cuya sede está en Barcelona, y la sede de Latinoamérica está en Rosario, y la sede argentina está en Godoy Cruz. Este libro se va a publicar desde la ciudad de Godoy Cruz. Sí. Y hay algo importante que, Buenos Aires es una ciudad también bellísima, y que según, digamos, la historia, la trayectoria y los análisis actuales, el siglo XIX fue el siglo de los imperios, el XX de los países, y el siglo XXI es el siglo de las ciudades. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, hay un montón de redes. La red de ciudades contra el cambio climático, la red de ciudades educadoras, la red de ciudades creativas, hay una red de ciudades felices, están las redes y de ciudades inclusivas, que incluso trascienden el Estado nacional y provincial. Correcto. Se contactan nosotros a través de este libro. Hemos contactado a gente de Barcelona, de Chile, de Buenos Aires, de otras provincias, más allá
del país más allá del partido o de la ideología política. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque le da un protagonismo a lo local, a la identidad. A la identidad. Y yo siempre digo, vos fijate, que no, el problema de nuestro país no pasa por la política ni por la economía, sino que pasa por nuestra cultura, nuestros valores. Y por eso esto es una buenísima idea, que ustedes en un libro están señalando esos valores que tiene que tener y tiene mucho que ver con el ciudadano de hoy. Y sí. ¿Me entendés? Y que son los que donde se originan muchas veces los problemas y decimos, ¿por qué hay una grieta? ¿Por qué hay esto? Es por nuestra cultura. Claro, somos así. No existe cultura del diálogo. No existe cultura del de diálogo, la comprensión, de escuchar al otro. Y un aspecto bastante interesante de esto es que el ciudadano aprende a lo largo de toda la vida, no solamente en el sistema formal. El sistema formal sirve para una etapa, primaria, secundaria, universidad, pero después nosotros vivimos aprendiendo. Sí. Hoy tenemos mucha más conciencia ecológica, por ejemplo, los que vivimos en las ciudades, que hace que cuando éramos chicos, que tirábamos a lo mejor al piso, hoy ya pensamos qué hacemos, el papel, como se dice ahora, la economía, el círculo de la economía se llama, ¿no? Que cuando uno sabe que el papel que tira le puede servir a otro para reciclarlo. Entonces, hoy hay mayor conciencia. Por eso, el ciudadano va aprendiendo durante toda la vida. Cosa que antes se pensaba que la educación era exclusiva del sistema formal o de la familia. Hoy es de toda la sociedad. Y el gobernante también educa o deseduca con sus actitudes. Claro. Y vos fíjate que nosotros tenemos acá en la Argentina, el argentino tiene mucho para dar. Así como tenemos un país tan rico, el argentino también es muy rico en lo que hace a educación, a cultura. Podemos darle al mundo muchas cosas. Sí. Y podemos hacernos notar desde la cultura también, con nuestro arte, con nuestras disciplinas culturales y artísticas. Perdón, lo que pasa es que quiero aprovechar a Fabiana el tiempo que va corriendo en algunas cosas que quería preguntar yo, porque si no ustedes... ¿Vos querés pasar al otro tema? A los otros temas que a la historia. A la historia. Que le gusta, Fabiana. No, pero ahí vi un libro que hay, ella me contó que estuvo ahí en Egipto. En Egipto, bueno, contanos un poquito de esa experiencia. Bueno, les cuento. Yo fui a Egipto con una investigación de la Universidad de Buenos Aires. Fuimos a investigar la tumba de los nobles en Luxor, la tumba TT49. Y lo interesante es que después, cuando regresé, después de hacer la investigación y demás, escribí esta novela que se llama Las bendiciones de Tutankamón, un viaje iniciático a vidas pasadas, que en realidad fue un tema de ficción, ¿no? Fuera de la investigación. Pero ¿qué encontré yo? Que Tutankamón realmente, más que maldecido, ha sido un bendecido. Porque la única tumba que se ha encontrado intacta y cuyo cuerpo, cuyo momia está intacta, es la que se ha encontrado intacta. Se han encontrado otras, pero no en la cantidad de oro y de elementos de tesoros que hay. ¿Por qué? Esta fue encontrada en 1922 por Carter, porque estaba como escondida detrás de otra tumba. Resulta que cuando él muere, como muere joven, la tumba de él no había terminado, entonces uno de la corte dice, pongámoslo acá en una tumba pequeñita. Resulta que le hizo un gran favor, porque pasaron 3.500 años y nadie la vio. Y es muy interesante esto, y bueno, y lo que relato allí es la guerra entre Amón y Atón, que eran dos sacerdocios, unos avalados por Amenofis III y el otro por Tutank-Atón. Y bueno, cuál es el conflicto que llega, ¿no?, en ese momento. Y lo interesante, que ahora vos estás mostrando el libro, que yo llegué a investigar esto porque yo estaba haciendo la historia de Santiago Bovicio, que es este libro que estás mostrando, y encontré un artículo de 1941 que hablaba de una conferencia de él, que hablaba sobre la guerra de Amón y Atón. Así fui a una egiptóloga a la Universidad de Buenos Aires, la doctora Violeta Pereira de Fidanza, y me dice, yo justo estoy estudiando el tema de Amón y Atón. Dice, incorporate, y bueno, y a los 2 años fuimos a Egipto a hacer, ella tiene una concesión, una tumba allí, y lo interesante que lo que este señor dijo en el año 41,
Los egiptólogos alemanes lo demostraron en el año 91, ¿no? Digamos que algunos de los sacerdotes se habían ido a Egipto, cuando vienen los de Atón, los de Amón se van, y después al revés, ¿no? Claro. Sí que es interesante, digamos, este tipo de investigaciones y la riqueza que hay, porque ustedes saben que el 60% de la historia egipcia está bajo de la arena. Sí, por supuesto. O sea, obviamente no hay tanta cantidad de investigadores ni de dinero, digamos, los países también tienen otras urgencias para investigar toda esa historia. Pero hay todavía mucho por investigar. Fue una experiencia muy linda porque nos vinculábamos con misiones de otros países del mundo entero. Y bueno, y Argentina hacía como 20 años que estaba investigando esta tumba, que precisamente era de Amón y Atón. ¿Por qué digo algo muy puntual? Recordemos que Egipto tiene 3.000 años de historia. Sí. O sea que justamente esa egiptóloga estuviera estudiando el tema que yo estaba investigando, es encontrar algo muy puntual. Nosotros tenemos de historia independiente 200 años, digamos, es más fácil encontrar temas en común. Pero en este caso fue una cosa muy significativa. Fabiana, nos tomamos el avión de Egipto a Mendoza. Dale. Sí, y contanos, vos sos mendocina, contanos historias de San Martín. Ay, sí, bueno, San Martín, tengo un libro de San Martín que ahora no lo he traído, que se llama Valores Humanos de José de San Martín, siguiendo con el tema de los valores, porque creo que es una figura que sirve mucho para estudiarla, que es una personalidad coherente, ¿no? Con su ideal, con su misión. Su misión la cumple y San Martín, hay algo interesante de San Martín que hace poco me hicieron una entrevista en la televisión y ahora voy a dar una conferencia sobre San Martín, fundador de bibliotecas. San Martín era un gran lector. Él cuando vino de España, trajo libros, coleccionó más libros en Buenos Aires, después fue a Tucumán, fue a Mendoza, incorporó más libros, cruzó el cruce de los Andes, lo hizo con 13 baúles o cajones, antes no había valijas, de los cuales 11 llevaba libros. Yo no sabía, nadie lo estudiamos nunca eso. Bueno, eso está en el Archivo Histórico de Mendoza, está lo que él llevaba. Entonces está el registro. Y eso después él se va con los libros, cuando se va a Perú por mar, se lleva los cajones, y en 1821, cuando funda la Biblioteca de Lima, dona sus libros para esa biblioteca. ¿Él fue el fundador de la biblioteca? Él fue el fundador de la Biblioteca de Lima y él fue, ahora que estamos en la radio, el que decretó la libertad de imprenta y la libertad de expresión. Hoy nos parece algo normal, pero veníamos del absolutismo español. Por supuesto. Y él decía que la biblioteca es más importante que los ejércitos para la independencia. Por supuesto. Era un hombre de la ilustración. Su biblioteca tenía el 68% de libros en francés. Sí. Y él leía a Rousseau, a Diderot, a D'Alembert, a Montesquieu, a Voltaire, en los temas militares a Napoleón. Leía mucho periódico, porque era la forma de saber qué sucedía en el mundo y en el país también. Entonces, esta mirada de San Martín lector es muy importante. Y después él tiene otra segunda biblioteca, que es la que colecta en Francia, que esa es la que posteriormente Mariano Balcarce dona y que ahora está en la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí. Y los hábitos de él eran de mucha lectura, sobre todo, obviamente, mientras estaba en campaña, su libro de base era Epícteto, ¿no? Él era un gran lector. Ahora, cuando estaba en Europa, en la mañana le gustaba mucho la jardinería, él decía que el estado de labrador era el más afín a su personalidad, y en la tarde leía y iba a la biblioteca, por eso le gustaban las ciudades más bien lejos de los grandes centros urbanos, ¿no? En Mendoza, viste que él quería tener su tebaida que estaba en San Martín, su chacra ahí. Correcto. Y incluso él en Europa vive en lugares más bien alejados, porque le gustaba la jardinería, no le gustaba el bullicio de la ciudad, que no eran las ciudades de hoy. Era distinto, muy distinto. Por eso Boulogne-sur-Mer también, que queda más alejado. Que queda más alejado. Claro. Sí. La casa de San Martín en Mendoza, yo hace mucho que no voy a Mendoza.
¿cómo está hoy? ¿El gobierno la estuvo cuidando? Muy esa bien, casa? mira, ustedes saben que Mendoza es una ciudad sísmica, por lo tanto se destruyó Sí. la ciudad, Sí. la casa. Correcto. Pero ese lugar siempre había una placa. Ahora el gobierno de la ciudad de Mendoza lo ha expropiado. Había un taller ahí, expropió, y va a ser un museo, y ahora se están haciendo todos los estudios con arqueólogos, con historiadores y con arquitectos, haciendo excavaciones para Ajá. reconstruir la casa. Ya la han reconstruido, han hecho una exposición en digital. En una época yo recuerdo, pero te estoy hablando de hace 40 años atrás, Había un estaba monolito. muy abandonado. Ah, sí. Estaba muy abandonado. Ujú. Sí, sí, no, ahora se han propuesto revalorizar, digamos, ese lugar tan emblemático donde nació Sí. la hija de San Martín. Lógico. Y en Mendoza están enterrados los restos de su hija y de su yerno, Sí, y sí. de una de las nietas. Fabiana, acá últimamente nos están contando muchas historias de próceres y alguna anécdota de San Martín, algo fuera de lo formal que tenemos siempre como la figura de San Martín. ¿Algo que recuerdes? Bueno, para contar. en general yo tengo una postura con respecto a eso, ¿no? El artículo 19 de la Constitución dice que las obras privadas de los hombres están... Bueno, entonces yo digo, nuestros próceres dejémoslos tranquilos, pero no. Pero hay algo, no No, tiene sí, que ser algo complicado, puede ser... Bueno, Se le cayó un vaso de vino. No, por qué sé yo. ejemplo- el que no respeta esos artículos es Ardaz. No, sí, esos artículos. No me gusta meterme en la vida privada porque yo siempre digo, él era coherente con su misión. Si lo queremos ver como un padre, obviamente durante 5 años no estuvo con su hija, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, algo interesante es que durante el cruce de los Andes, que a veces la gente no sabe estos temas, él llevaba una imprenta chiquitita. Sí. Yo decía, ¿para qué una imprenta chiquitita? Porque eran 5.000 hombres. Ajá. Entonces, ¿cómo hacía para avisarle a todos? 5.000 hombres es un pueblo de hoy. Sí, sí, Hay sí. pueblos con 5.000 Sí, habitantes. Exacto. ¿Cómo hacía para avisarle a los oficiales? No todo el mundo sabía leer y escribir. Sí. Entonces él imprimía los bandos Sí. y los mandaba. Los mandaba, digamos así, a todo ese pueblo que cruzaba. 5.000 hombres y 10.000 animales. Sí. Y otro anécdota interesante que aparece en los archivos de Mendoza, él es que todos los jueves obligaba, digamos, había dictaminado que las maestras fueran a cantar el himno a la Plaza Pedro del Castillo, que hoy Sí. se llama Pedro del Castillo, Sí. a la plaza principal. ¿Por qué? Él está de gobernador entre 1814 y 1816 en Mendoza. El Ajá. himno se crea en 1813. Los Ajá. chicos no sabían el himno. Claro. Entonces, Ajá, él les claro. tenía que infundir la conciencia de la libertad. Porque no se crean que la gente decía, ay, sí, vamos, había que matar o morir por la libertad y había que Claro. crear esa conciencia. Claro. Y entonces él, todos los jueves iban las maestras allí a, digamos, a cantar el himno, porque no lo sabían. Sí, sí, sí. Además, cuando sufre después la derrota, después del cruce de los Andes, en Cancha Rayada, ese temple, que le pone toda esa firmeza para que la tropa levante el ánimo. Levante el ánimo. Sí, es extraordinario. Sí, Lo le leí en dicen un que libro. San Martín, más que gritar, porque, por ejemplo, hubo una película de San Martín que lo hicieron muy, muy gritón. Sí, Muy gritón. No era así, según lo que cuentan. Sí. Dice que más bien que con la mirada te decía todo. Sí, sí, sí. Era firme, pero era un hombre de mirada, digamos, ¿no? De estar a los gritos así, un poco fuera de lugar, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante conocer estas imágenes, ¿no? Que van contando. Y lo interesante también en Mendoza es que está mucho la idea de San Martín Padre. El 24 de agosto, digamos, se quiere hacer que ese sea el Día del Padre. Ajá. En Mendoza ya está por ley, que ese es el Día del Padre, dicen el Día del Padre mendocino, pero lo quieren hacer a nivel nacional, ¿no? Ujú. Yo quiero relacionar ahora, digamos,
el turismo rural que se habló antes sí. con el tema de San Martín, digamos, si uno quiere hacer la ruta de San Martín, por Muy ejemplo, bien. ¿cómo se haría? Se hace, todos yo sé los que se años, hace, todos pero los bueno, años. a ver cómo... Todos los años se hacen y la hacen distintas, digamos, entidades. Hay asociaciones sanmartinianas que las hacen, Sí. no solamente de Mendoza, de distintos lugares del país. Especialmente la de Corrientes. Corrientes, Corrientes Rosario, la hace. Rosario hace 20 años, la Asociación Sanmartiniana de Rosario que la hace. Ujú. Hay también a través de empresas de turismo, Sí. está Gendarmería, Ujú. todos los años se hace el cruce. Y otra cosa importante para ir a ver a Mendoza es, bueno, donde están los restos de Merceditas y de su marido y su hija, el museo que está a cargo de las Damas Proglorias mendocinas. Las Damas Proglorias son las descendientes de las que ayudaron a Remedios Sí. cuando ella estuvo en Mendoza. Otro lugar importante es el Plumerillo, donde se preparó el Sí. ejército de los Andes. Es Sí. otro lugar interesante para... Parte de ese ejército sale de la plaza que nombraste, Pedro de la, del sí, Castillo, que antes era la Plaza Mayor. que sí. hoy es un museo. Hoy hay un museo Es ahí. extraordinario, que lo visiten a ese museo, el Sí, que va a Mendoza, porque- es extraordinario. Sí. ese museo. Claro Sí, que la ahí ciudad- fue la fundación, perdóname. Sí. Fabián, ahí fue la fundación de Mendoza. Claro, antes del terremoto de 1861, la ciudad estaba allí. Ajá. Después del terremoto de 1861 se trasladó hasta a donde está hoy. Y en ese lugar era, porque hay cosas que a veces hay que ubicarse en el contexto. Antes no había medios de comunicación y la plaza era el lugar donde la gente se informaba. Claro. Entonces, todos los bandos, se juró la bandera ahí en esa Sí. plaza, los bandos, la gente se informaba a través de la plaza. Además, poca gente sabía leer y escribir. Lógico, sí. Entonces, no había otra forma que tener un lugar, ¿no? Era como hoy dicen que Internet es la plaza Sí. global. Sí, Antes sí. había una plaza física donde la gente iba a Y informarse. a informarse, y a Ajá. escuchar, se leían las cosas. Ahí Bueno, es. como era así en Europa, que también Claro, venían y sí, por supuesto. Correcto. leían las cosas. San Martín en Boulogne-sur-Mer recibía a ciertos próceres. Recibía, sobre todo en Granbourg, ¿no? Porque en Boulogne-sur-Mer murió, pero estuvo 2 años. Sí. Pero en Granbourg él recibió a Alberdi, recibió a Sarmiento. La descripción que hace Alberdi de San Martín es digna de siempre tenerla en cuenta, ¿no? ¿Cuál es? Él se admiró porque dice un hombre que liberó 3 países, parecía Sí, un hombre sí. humilde, sencillo, y él es el que habla de la mirada, el que describe, ¿no? Ujú. Sarmiento también lo visitó. Habría que hacer una Varela. serie, como hoy por la televisión digital, no quiero decir San Martín admiraba mucho. de San él Martín, ¿no? No quiero admiraba decir. mucho Belgrano. Sí. Ujú. Admiraba mucho y un día lo reprendió a Dorrego porque Dorrego imitaba a Belgrano. Esas Por su cosas- voz, porque es dice por que tenía su una voz esas aflautada, cosas, sí, Belgrano. Esas cosas de la historia me fascinan. a mí, Sí, porque sí, nadie sí, las sí. sabe. Y ahora que viene el Día del Amigo, es importante reconocer esa amistad que había entre Belgrano y San Martín. Sí, una gran amistad. Y otro grande que es contemporáneo es Güemes, ¿no? Sí. O sea, los Sí. 3 ayudaron a este proceso de independencia con mucha altura, con mucha entrega de vida y de bienes. Sí. Güemes y Belgrano era gente muy adinerada y entregó sus bienes y su vida. Ujú. San Martín vivía de su profesión de militar, pero entregaba la mitad de su sueldo para poder Sí. costear los gastos del Exacto. ejército. Exacto. El otro día estaba viendo Sí. creo que el programa En el Camino, se Sí. entrevistaron, fueron a hacer en Boulogne-sur-Mer, que está el Ah, museo, sí. la casa, y quien Ah, la sí. cuida allí es Sí. un granadero, Sí, justamente mendocino. sí, lo vi. Justamente mendocino, pero bueno, ama la historia de San Martín, ama esa casa. Dice, no sé qué voy a hacer el día que me vaya de acá. Sí, porque sí, la sí, voy a yo lo extrañar vi. tanto". Además muy ético San Martín, porque cuando él se fue tuvo problemas económicos. Sí. Sin embargo, él, como profesional militar, no quiso trabajar para ningún ejército absolutista. No, sí. O sea, a pesar de tener problemas económicos, dijo, no, yo lo que hizo fue defender desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de sus relaciones públicas y privadas también, la independencia de estos países. Recordemos que después vuelve el absolutismo a Europa, cuando él estaba en Europa, Ujú. y entonces, claro, él, un militar victorioso, hubiese sido
un buen profesional para estos ejércitos, pero él de ningún modo, ¿no? Una ética así con su misión muy, Fabiana, muy clara. Nos quedan ya poquitos minutos, que es, para ir redondeando todo esto, si querés decir algo, si te quedó algo en el tintero. Bueno, yo lo que creo que tenemos que leerlo a San Martín, que siempre hay algo para aprender y que es una figura, un arquetipo social, no para tenerlo en bronce, porque él, digamos, como todo ser humano, tuvo también sus aspectos que tuvo que superar, sino una figura que tuvo un sentido de misión y que cumplió con su misión, que era la de independencia de América, y que no tenía una visión parcial. Él no hablaba de Argentina, de Chile, de Perú, él hablaba de América. Entonces tenemos que pensar en esto, ¿no? Porque yo siempre digo que hay luces en la historia que iluminan mucho más que algunos presentes. Sí. Y aparte Y esa luz de la unidad americana, eso no se logró todavía, ¿no? Claro. Esa unidad. Exactamente. Eso. Sí, la idea del Mercosur fue un poco para eso, Sí. pero va costando. Tampoco va a costar. Va a costar, costando, pero me va parece que costando. allá vamos. Y hablando de San Martín, lo que quedará en la historia, y para los historiadores la curiosidad quedará ahí instalada, Ujú. es que habló con Simón Bolívar. Eso nunca lo podremos saber. Bueno, Pero ahora está la miniserie esa. Por eso yo decía que hay que hacer la no, miniserie pero de nunca lo San sabremos. Martín, digamos. Pero bueno, ha sido un gusto charlar con Fabiana. Sí, Te espera, déjame felicito por el recordar nuevo un libro. minuto ya nos vamos, como siempre, que nos vean en Instagram, que el mail, bueno, todo. Y si Fabiana quiere decir algo, no hay tiempo, nos Ya no hay vamos. tiempo. Hasta la Nos semana vamos. que viene, nos vamos. Chau, nos vamos. Muy, de contorno Bueno, dicen que sí. Sí, que sí, Listo. bueno, nos vamos, chau. Gracias por todo. Gracias, Fabiana. Gracias, hasta la próxima.